Ya sabéis vosotros que la inmensa mayoría de los sermones, casi todos, suelen ser sobre temas bíblicos, lo que hemos leído en la misa. Pero también a veces hemos tocado temas teológicos y, dado que la Iglesia, la imagen que a mí me parece que más se aproxima a lo que es la Iglesia, lo que somos nosotros, es una familia, es lo que más se asemeja. Hemos en muchos sermones reflexionado sobre distintos papeles en esa familia, distintas funciones, desde el pastor, el obispo, el predicador, el eremita. Dado que hoy tenemos al vicario general, he dicho, reflexionemos un poco sobre la figura. Ya había dedicado un sermón a este tema un día que estuvo, pero me parece interesante profundizar un poco más, aunque ya le pido disculpas de antemano, porque cuando uno se refiere a un cargo y está la persona siempre es un poco tenso, pero pidiéndole la disculpa quiero reflexionar, porque al fin y al cabo en esta familia todas las funciones son verdaderamente importantes y necesarias. Siempre además tenemos una base bíblica muy clara para esta función, y es la del oikónomos. Incluso en el Evangelio Jesús pone ese ejemplo, el señor de la casa que se marcha y deja un oikónomos para que administre las cosas de la casa. La figura del vicario general encaja perfectamente con la de un administrador, que, como decía el Evangelio cuando dijo, ¿quién es el administrador fiel y sabio a quien el Señor pone al cargo de sus sirvientes para darle sus raciones a su hora de vida? Pues en esta familia que es la Iglesia, esta descripción encaja perfectamente con esta función eclesial. Fijaos que la Iglesia tiene otros que se dedican a la teología, otros a los pobres, otros a la oración, los eremitas, etc. Sin embargo, es necesario que en la casa haya alguien que pues coordine, disponga las cosas, organice. Los obispos tienen muchas más funciones. Tienen que representar muchas veces también, sea la diócesis, la Iglesia, reunirse entre ellos, con lo cual buena parte de esta tarea en todas las diócesis del mundo se delega. Y es una función verdaderamente importantísima, porque los obispos a veces vienen del campo de la teología. Los obispos a veces vienen de un monasterio. Tenemos obispos que han sido monjes, que han sido... En todas las diócesis, lo mismo que cuando un barco muy grande tiene que entrar en el puerto, hay otro barco más pequeño que es el práctico del puerto. En todas las diócesis, Dios ha dispuesto que haya alguien que sea un poco como el práctico del puerto, que conociendo las cosas muy en detalles, a veces llevando muchísimos años en esa función, pueda sugerir los mejores caminos, pueda organizar los atracos de un gran barco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una función que la reflexión teológica sobre ella es importante. No es una mera cuestión administrativa alejada del reino de los cielos. El reino de los cielos, aunque es algo esencialmente espiritual, requiere de estas funciones, que son, lo que acabo de decir, también aplicable a los vicarios episcopales. Hay que hacer también otra reflexión. El obispo no es el señor de la casa, no es el Kyrios. El Kyrios, el único Kyrios, el único Señor, es Dios, Jesucristo.
El obispo es un siervo entre los siervos al que el Kyrios le encarga unas determinadas funciones en esa casa. Pero solamente tenemos un Señor. Y de nuevo, este oikonomos tiene a otro que suele hacer estas funciones. Fijaos qué perfecta es la organización en la casa de Dios de las cosas, la armonía, la racionalidad que hay en todo esto. Y los siervos, los sacerdotes, no servimos al obispo. Los sacerdotes no servimos al obispo, servimos a Dios. Servimos a Dios bajo la obediencia al obispo. Esto es una cosa muy importante, porque aunque honramos la sacralidad que hay en el obispo, un siervo entre los siervos, aunque la honramos, reconocemos que él es un siervo con nosotros. Y de nuevo, al hablar de esta cuestión de la sacralidad, hay que tener en cuenta de que el obispo tiene una autoridad apostólica, una autoridad que Jesús, mientras estaba sobre la tierra, entregó a los apóstoles, y los apóstoles la entregaron a los obispos. Por lo tanto, obedecer al obispo, en el fondo, es obedecer a Jesucristo, porque Él habla en su nombre cuando da una orden. Cuando da una orden, Él lo hace bajo una autoridad que ha recibido. Y la obediencia al obispo es obediencia, por lo tanto, a Jesucristo. Porque Él actúa en su nombre, con su autoridad recibida. Mientras Él esté fuera de la Iglesia de forma visible y no pueda dar las órdenes directamente, es al obispo al que debemos obedecer como al Señor, sin ser el Señor. Si entendemos esto, también entendemos la preciosa, bella eclesiología que hay en la figura del vicario general. A su vez el obispo, la autoridad que ha recibido, la entrega al vicario general. De manera que incluso la obediencia al vicario general al final es una obediencia a Jesucristo. El respeto al vicario general es un respeto a la autoridad que ha recibido él. Y esto también es aplicable a los vicarios episcopales, en los grados diversos en que ellos detentan esa autoridad sagrada. Así que acabo esta breve reflexión en esta familia, ante un miembro de la familia que de vez en cuando nos visita, para darnos cuenta de que, por otro lado, la función que ejerzamos en la Iglesia no tiene que ver con la valía de cada miembro de la Iglesia. Lo lógico sería que los puestos más nobles los ocuparan las personas de más valía. Pero en la Iglesia nunca se ha entendido que existía esa identificación. A veces el más humilde siervo puede valer más que la más alta jerarquía de la Iglesia, cardenales o papas. Lo ideal sería que los puestos más altos los ocuparan los de más valía. Y debemos orar para que eso suceda. Pero también al mismo tiempo recordando que a veces sirve más y mejor el que está como último siervo, un laico sencillo que se dedica a la cosa más humilde, que el que pueda sentarse en el primer lugar o en los primeros lugares de la Iglesia universal. Al final, lo único que valdrá acabado todo esto es la santidad. Lo único que Jesús nos pedirá es los talentos. Y el trabajo solo era un medio para conseguir ese oro del talento. Solo un medio. Da lo mismo si eres zapatero o si eres cardenal. Solo todo era un medio. Así que, hecha esta explicación, que todos vosotros os sintáis orgullosos de servir en esta casa de Dios, en esta familia, y que todos valoréis las funciones
que se desarrollan tanto en una diócesis, por muy administrativas que parezcan, pero necesarias, como en la Iglesia universal. Las cosas, frente a las malas noticias que a veces nos dicen los enemigos de la Iglesia, las cosas están mucho mejor organizadas de lo que piensan los que las desconocen. Y verdaderamente, hasta en la organización de la Iglesia, yo veo la acción del Espíritu Santo, que con medios tan sencillos, tan simples, sin grandes burocracias, cómo se organiza todo, a nivel local y a nivel universal. Que la Santísima Virgen María, que está dentro de esta casa, nos ayude a valorar todos los cargos, y especialmente aquellos que por apariencia administrativa son los menos valorados.